Hoy les traigo este tema, desigualdades. Veamos parte del temario. ¿En qué consiste? Primero, una definición de lo que es una desigualdad. Claro, muchos de ustedes dirán, una desigualdad, no hay igualdad. Lógico, razonamiento lógico. Pero lo vamos a ver en forma matemática. ¿Qué es una desigualdad? Vamos a ver algunas propiedades importantes. Luego veremos esta otra parte. Es muy importante lo que son los intervalos. En este caso hay intervalos que van a ser abiertos, ¿ya? Intervalos que van a ser cerrados e intervalos semiabiertos. Y además algunos casos especiales. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Veamos. Una desigualdad. Mire, vamos a partir por aquí. Nosotros, ¿qué nos dice este flacuchento? La verdad las cosas es que antiguamente las desigualdades eran muy poco tratadas en la enseñanza media. Hoy en día esta cosa empezó a inculcarse a nivel de la básica, séptimo y octavo, pero desigualdades que son, nos llevan a trabajar algunas cosas con respecto a con los números naturales. Nosotros vamos a tratar de ver más amplio esta cosa. ¿Ya? Entonces, esto se hizo, generalmente lo que trabajamos más fuerte fue la parte de las igualdades, en la resolución de ecuaciones, lineales y cuadráticas, congruencias de las figuras geométricas y las relaciones que existen entre diversas funciones trigonométricas. Por ahí anduvimos en la parte de la enseñanza media. Pero hoy en día esta cosa ha ido evolucionando. Estuve leyendo algunas situaciones. Realmente esta gente que hace estos programas y de otras cuestiones se pegan unas bolas del porte de un buque que nunca son aterrizados en la enseñanza media o en la enseñanza básica. Veamos, tratemos. Chao, flaquito. Apareció por este otro lado. Pero a medida que representemos el desarrollo de las ideas matemáticas, en especial de la matemática de la cual el cálculo forma parte, fíjense bien, veremos que el estudio de la desigualdad es tan interesante como útil, dado que en algunas ocasiones nos va a interesar un valor aproximado a su valor exacto. Por ejemplo, por ahí, recuerden ustedes cuando uno hablaba de la división por cero no existe. Es un tema. Es un tema. Y entonces es ahí la aproximación. Cuando uno divide una cantidad por un número y ese, el divisor, cada vez va siendo más pequeño, fíjense lo que estoy diciendo, cada vez es más pequeño. Eso significa que nos vamos aproximando al cero. Pero no va a ser cero, sino que se va acercando al cero. Entonces es un número pequeño mayor que cero. Y cuando se ejecuta esa división, se hace un número, pero inmensamente grande, tan grande que se habla del infinito, el cual no podríamos decir cuál número es, porque siempre va a existir
el siguiente. ¿Se fijan? Es más o menos una filosofía sobre esto. Pero bueno, tratemos de irnos de a poquito para no adorarnos, para no empacharnos en esto. ¿Eh? De a poquito, de a poquito. Mire, veamos la definición. ¿Qué dice esto? Dice que si A es un número real y B es un número real, estamos leyendo simbología. Eso es importante. No hay, así como dicen algunas personas por ahí, ¡ay, hay que papear, hay que papear! No, 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 no. No. Aprendamos bien. Si aprendemos bien, nos va a dar resultado. Vamos a educarnos con respecto a, no al lote. Entonces dice, si A es un número real y B es un número real, ¿se fija? Puede ser positivo, negativo, cero. Una desigualdad es definida por la expresión A y ahí hay un símbolo. Pero aquí nos dice cómo se lee. A es menor que B. Entonces este símbolo vamos a leerlo A menor que B. ¿Ve? Nada que por la puntita ni por la parte ancha. No, 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 no. No, esas enseñanzas no sirven. No sirven. Sino que hablemos como corresponde. Si A es menor que B, así se lee. Si existe un número P positivo, fíjese bien, aquí habla un número P que pertenece a los reales, pero arriba hay un signito chiquitito que dice más. Entonces, es un número real positivo, este P. Tal que, si a A le sumamos este P, va a ser B. Mire, es mucha información. Y que por primera vez nos cuesta asimilar. Más cuando le tenemos fobia a esta asignatura. No, tenemos que ser ganadores. Mire, ¿qué dice esta cosa? En símbolo, porque aquí hay mucha palabra, bla, 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 bla. En símbolo, mire, cómo se acorta la cosa. En símbolo esta definición nos queda así. Mire, claro que siempre no aparece aquel que dice, no entiendo. Hey, si usted quiere quedarse ahí, trate de mirar el futuro. Dice, si A es menor que B, estamos leyendo de acuerdo a lo que aquí decía, si A es menor que B, entonces existe un P que es positivo. Tal que el A más P es B. Sigo sin entender. Entonces, vamos alegrando el almanaque. El himno de la alegría, pues viejo. Aquí estamos ahora. Entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a ver cómo gráficamente esta cosa se puede visualizar. Primero vamos a cerrar esa definición y gráficamente esto se va a ver de esta forma. Tenemos una recta numérica, ahí están los reales. Luego vamos a colocar el valor de A. Enseguida pondremos el valor de B. Fíjese bien, fíjese bien. A es menor que B. Sacamos una conclusión ya. Mire, A con respecto a B. B está ubicado a la derecha del A.
¿Se fijan? A la derecha del A. Significa que si este número está a la izquierda de B, es menor. ¿Ves? Ya tenemos ahí. Ahora, vamos. ¿Dónde aparece el P? El P está en la diferencia de estos dos. Ese sería el P. ¿Por qué? Porque si yo a la A le sumo P, me tendrá que dar B. Ahí está. Eso es lo que dice. Nada más. Es todo. Entonces, si A es menor que B, entonces existe un P que es positivo, tal que A más P es B. Ahí está ese P. Ejemplo. 1. 6 es menor que 9. ¿Qué va a existir? 3. El 3 es positivo. ¿Por qué? Porque 6 más 3 es igual a 9. ¡Ah, qué fome! Gráficamente, veamos. Aquí vamos a tener el 6, por aquí tendríamos el 9 y por lo tanto la diferencia pasaría a ser 3. Entonces 6 más 3, 9. Oh. Menos 8 es menor que menos 2. Claro. Entonces va a existir el 6, ¿ves? 6, que es positivo. Tal que menos 8 más 6 me da menos 2. Aquí es la suma y resta de números que son positivos o negativos. Gráficamente, veamos. Aquí vamos a tener el menos 8 y el menos 2. Por lo tanto, la diferencia es 6. Y luego, menos 2 será igual a menos 8 más 6. Definición 2. Se denomina desigualdad a una expresión del tipo. Fíjense bien. Esta parte es importantísima. Mire cómo está esta cosa. Se lee A es mayor que B. A es mayor que B. Aquí es donde uno tiene que grabarse el símbolo. ¿Eh? Esta otra, le agregamos algo más, para que no vaya saliendo tan fome la cuestión. ¿Eh? Le agregamos algo más. ¿Cómo se lee? Se lee A es mayor o igual que B. ¿Ve? Mayor, ahí arriba estaba el otro, le agregamos una rayita, y entonces igual. Qué fome. Este otro ya lo vimos al principio. Se lee A menor que B y se le agregamos una rayita, vamos a tener que se va a leer A menor o igual que B. Entonces, saber leer la simbología, no buscar reglas mnemotécnicas porque se nos olvidan después. ¿Eh? Se nos olvidan. Entonces, el símbolo, primero, A mayor que B, A mayor igual que B, A menor que B, A menor o igual que B. Esto es todo. Definición 3. Si el A pertenece a R, o sea, a los números reales, le cambié la letra acá, y B pertenece a R, entonces, mire, A mayor o igual que B significa que el A menos B es mayor o igual que 0. ¿Ve? A es mayor que B. Si yo hago la diferencia, entonces me va a decir que es mayor o igual que 0. Si la A es menor o igual que B, si hago la diferencia, A menos B menor o igual que 0. ¿Ve? Bueno, propiedades. Estas son importantes. Veamos.
Si el A pertenece a los reales y B pertenece a... Entonces se cumple una y solamente una de las siguientes condiciones. Esta es importante. Mire. Perdón. A mayor que B. En una gráfica, ahí está B y aquí está el A. ¿Por qué? Porque dijimos anteriormente que todo número que está a la derecha del otro es mayor. El A está a la derecha, mayor que B. Supongamos ahora A igual a B. Está en el mismo punto. Y supongamos la otra. A menor que B. El A es menor que B. O el A, ¿cierto? Menor que B. O B mayor que el A. Ahí está. Esta se conoce también como la ley de tricotomía. Así se conoce. No muchos la mencionan. Porque dice que si a los niños le dice uno la ley de tricotomía, los niños se enferman. Se enferman. ¿A dónde? No. Ya. Esta otra. Si A pertenece a R y B pertenece a R y C también es un número real, entonces A es menor que B y B menor que C. Conclusión, el A tiene que ser menor que C. Veamos, veamos, gráficamente. Aquí va a aparecer el A. ¿Ve? Luego podríamos colocar B. A menor que B. Y enseguida ponemos C. B es menor que C. ¿Se fija? Ahí lo vamos a indicar. Mire. A menor que B. Aquí vamos a indicar este otro. B menor que C. ¿Qué pasa ahora entre el A y el C? ¡Ah! ¡Claro! El A es menor que el C. Ahí está. Son propiedades que uno después a futuro claramente las aplica. Las aplica. Acá hay otra, mire. Si A es un número real, B es un número real y C es un número real, entonces, si yo tengo A menor que B, significa, mire, esta cuestión está sumando. Está sumando. ¿Se fija? Se le suma y lo importante aquí es que esta desigualdad se va a mantener. Mire, ejemplo. 3 menor que 5. Le vamos a sumar 4. Ahí tenemos 3 más 4, 5 más 4, 3 más 4, 7. 5 más 4, 9. 7 es menor que 9. No cambió. Mire esta otra. 5 es menor que 9. Le vamos a sumar menos 6. Un número negativo. Tendríamos 5 más menos 6 y 9 más menos 6. Estamos sumando a ambos lados. Dice que tiene que mantenerse la desigualdad. 5 menos 6 resulta ser, en este caso, menos 1. Y 9 menos 6 resulta ser 3. Menos 1 es menor que 3. No cambió. Aquí hay otra. Mire, es interesante. Tenemos 3 números reales, A, B y C. Y D también es un número real. Entonces dice, si A es menor que B y C es menor que D, entonces A más C es menor que B más D. Está sumando las desigualdades. Fíjense bien. Menos 2 es menor que 4. Y 5 es menor que 8. Lo voy a sumar. Menos 2 más 5. Y 4 más 8. Menos 2 más 5. Bien. 3. Y 4 más 8, 12.
Menos 3 menor que 12. ¿Se fija? Aquí tenemos otra. Menos 9 menor que 5. Y 6 es menor que 12. Súmele. Menos 9 más 6 y menos 5 más 12. Menos 9 más 6, menos 3. Y menos 5 más 12, 7. Por lo tanto, menos 3 menor que 7. Eso es todo. Son propiedades. Acá hay otra, mire. Hay 3 números reales. Este es importante. Mire. Si A es menor que B y C es positivo, ¿se da cuenta? Entonces, el producto, si yo multiplico por ese número positivo, A por C, sigue siendo menor que B por C. Ejemplo, mire, 3 menor que 5. Lo vamos a multiplicar por 4. Ya. Tendríamos 3 por 4 es menor que 5 por 4. ¿Será cierto? Veamos. 3 por 4, 12. 5 por 4, 20. 12 es menor que 20. Es todo. Otro ejemplo. Menos 5 es menor que 9. Lo vamos a multiplicar por 6. Fíjense bien, porque más de alguien dice, ¿y cuánto multiplicamos por un número negativo? No, pues si aquí dice que es positivo, mientras tanto. Momentito. Ya. Entonces, menos 5 por 6, menos 30. Y 9 por 6, 54. Entonces, tendríamos que menos 30 es menor que 54. Fantástico. Aquí viene la cosa ahora. Si A es menor que, o sea, A es un número real, B es un número real y C también un real, pero negativo. Porque aquí le vamos a poner esa condición. C negativo. Entonces dice que A por C, miren, fíjense bien, es mayor que B por C. Cambió el sentido. Ahí, cambió. Veamos, tenemos 3 menor que 5. Fantástico. Lo vamos a multiplicar por menos 4. Bien. 3 por menos 4 menor que 5 por menos 4. Y aquí, ahora, va a cambiar el sentido. ¿Por qué? Porque 3 por menos 4 menos 12. Y 5 por menos 4 menos 20. Ahí cambió. Menos 5 es menor que 9. Yo podría haberlo cambiado aquí. Pero lo hice después para resaltar esta cosa. Menos 5 menos 6 me da positivo. 5 por 6, 30. 30. Y 9 por menos 6, menos 54. 30 es mayor que menos 54. Esta otra es importante. Ya vimos las propiedades de las desigualdades, que hay que repasarlas y hay que tenerlas claras. Yo les paso un dato aquí. Las desigualdades, realmente uno tiene que tener cuidado cuando multiplica y divide por un número negativo. Nada más. Si yo multiplico o divido por un número negativo, la desigualdad cambia el sentido. En lo demás, la desigualdad se mantiene. Ese es el dato. En resumen de todo lo anterior. Porque eso es lo que vamos después a aplicar. Mire, intervalo. ¿Qué es un intervalo? Definición. Es un conjunto de números entre dos números dados. O sea, un intervalo es un conjunto. ¡Puta, qué fome! Los intervalos pueden ser intervalo abierto, intervalo cerrado e intervalos semiabiertos. O sea, cuando decimos semiabierto es que por una parte va a ser abierto y por la otra parte va a ser cerrado, o viceversa. Veamos, el intervalo abierto, ¿cómo se acostumbra a anotarse? Se acostumbra a anotarse así con un intervalo, con un paréntesis redondo. Con un paréntesis redondo. Eso es originario de cuando toda esta cosa empezó.
Pero después la gente, sobre todo estos profesores jóvenes, fueron a cursillos por ahí. Y allá en ese curso se encontraron con un hombre que era un doctor y empezó a explicar y entonces vio y puso, en vez de poner un intervalo así redondo, o un paréntesis redondo, lo puso con unos corchetes hacia el otro lado. Era para darle new look, ¿eh? Porque él era el doctor, ¿eh? ¿Eh? Pero ese hombre no pensó que estos iban a trabajar con niños que recién están empezando. Y como estos llegaron con ese curso allá a su colegio, entonces también se dieron de importancia. Y después los textos empezaron a aparecer todas estas cuestiones. Pero esto es lo original. Aquí, un intervalo se menciona a través de un paréntesis redondo, tal cual como está aquí. Ya le voy a decir por qué. Mire. Y ocurre que la definición de esto dice, es un conjunto de valores comprendidos entre A y B. Mire, la palabra comprendidos entre A y B, es decir, son mayores que A y menores que B. Mire la importancia. Por eso estaba la definición de la desigualdad primero. ¿Eh? Para poder entender esto, si no, ¿qué? Veamos. Mire, el símbolo. Ahí está. ¿Qué es un conjunto? Aquí tenemos un conjunto. ¿Cómo indicamos un conjunto? Con un paréntesis de llave. Es un conjunto de valores tales que estos valores van a ser mayores que A y menores que B. ¿Ven? La desigualdad. Gráficamente. ¿Cómo lo vamos a ver? Gráficamente tendríamos que tener una recta numérica. Vamos a colocar un valor que sería el A. Luego ponemos el B. Y ahora, ¿cómo vamos a indicar que este va a ser un intervalo abierto? Mire, le vamos a hacer un círculo. Así. Le hacemos otro círculo. Y después rellenamos. Los círculos va a indicar que no va, se puede aproximar al A, pero nunca va a ser el A. Se puede aproximar al B, pero nunca va a ser el B. ¿Se fija? Eso significa, el X es mayor que el A y el X es menor que el B. Eso es un intervalo abierto. ¿Cómo le parece? Pongámosle, para que no se me quede dormido, ¿eh? ¿Qué? ¡Qué buena la cuestión! Intervalo cerrado. ¿Se fija que ahora aparece un paréntesis de corchetes? ¿Ve? Mire cómo están. Así. Entonces, ahí hay diferencia, porque si tanto abierto como cerrado vamos a colocar los corchetes hacia adentro o los corchetes hacia afuera, los niños se confunden. Hay que ser claro. Paréntesis redondo, abierto. Paréntesis de corchete o cuadrado, cerrado. Así de simple. Veamos. Es un conjunto de valores comprendido entre A y B. Parecido al otro, pero aquí viene la parte diferente. Incluyendo los extremos. Es decir, son mayores o iguales que A y menores o iguales que B.
¿Eh? Aquí incluye el extremo. En el anterior, no. Veamos, en símbolos. Ahí está. Es un conjunto de valores tales que estos valores van a ser mayores o iguales. Ahí estamos leyendo. Esa era la parte del principio. Leer esta simbología. El X es mayor o igual que el A. O bien, el X es menor o igual que el B. ¿Ven? Ahí está. Ya. Y ahora lo colocamos así y gráficamente. ¿Qué va a decir? Veamos. Tenemos la recta numérica, tenemos el A, tenemos el B. Ahí está. Ah, pero ¿y ahora cómo lo vamos a indicar aquí? Ah, le ponemos los paréntesis. No, 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 no. No le podemos colocar esto, porque esa es otra cuestión que la gente le indica que tiene que poner el paréntesis cuadrado y el paréntesis cuadrado. No, no. Recuerda que en el anterior le hicimos un circulito. Aquí igual. Pero, mire, primero vamos a poner todos los valores. Vamos al revés. Sí, para buscar la cuestión nomás. Y ahora, mire, aparece relleno el círculo. Eso significa que va a tomar los extremos. ¿Ves? Entonces, si yo quiero saber si tiene claro o no la forma en cómo graficar, esta es la forma correcta. Si no, no puedo graficarlo. No puedo preguntar eso. No voy a saber si entendió o no el estudiante. Ya. Bueno, intervalos semiabiertos. Estos pueden ser abiertos a la izquierda o a la derecha. Semiabierto. Veamos. A la izquierda. ¿Ya? Este es la izquierda. A es abierto a la izquierda, aquí. Y B está cerrado a la derecha. O sea, son mayores que A, menores o iguales que el B. Q. Ya estamos hablando ya. Es un conjunto de valores comprendido entre A y B, incluyendo el extremo B, es decir, son mayores que A y menores o iguales que B. En símbolos, ahí lo tenemos. Se fija que al principio la desigualdad era importante para esto porque esto venía. ¿Ve? Mire, gráficamente, ¿cómo lo vamos a mostrar? Así, gráficamente. ¿Ve? Aquí vamos a colocar el extremo A. Luego pondremos el extremo B. Y ahora, veamos, van a ser todos estos valores, pero aquí va a ser abierto. Y aquí va a ser cerrado. O sea, incluye B. Aquí no incluye el A. ¿Eh? A la derecha, abierto a la derecha. Veamos, es un conjunto de valores comprendido entre A y B, incluyendo el extremo A. Es decir, son mayores o iguales que el A y menores que el B. Bien. En símbolos, ahí está. El intervalo semiabierto A, B. ¿Qué quiere decir? Que es un conjunto de valores tales que el X es mayor o igual que el B, porque ahí es cerrado, y menor que B, porque ahí es abierto. ¿Ya? Ahora, gráficamente, mire, gráficamente, tenemos el A. Por el otro lado, tenemos el B. Entonces, es un conjunto de valores comprendidos entre A y B, ahí, de manera tal que son mayores o iguales que el A y menores que el B.
Está clarito. Clarito. Casos especiales. Todo esto que está aquí, es toda esta parte de la desigualdad y el conjunto de intervalos es muy importante para lo que viene más adelante, que son las inecuaciones. Miren, intervalo que se extiende al infinito por la derecha. Ahí está. La derecha. ¿Ves? Dice, es un conjunto de valores tales que son mayores que la y menores que el infinito. El infinito no se conoce. O bien se puede decir que es un conjunto de valores tales que estos son mayores que la. No tiene término al otro lado. ¿Cómo lo vamos a representar? Gráficamente, así. Y aquí le colocamos una flecha que va hacia el infinito. ¿Ves? Intervalo que se entiende al infinito por la izquierda. Así. Son mayores que el menos infinito y menores que el A. O bien podríamos decir de que estos valores son menores que el A. Nada más. Y entonces tendríamos aquí, gráficamente, ¿ves? Así, y van hasta el menos infinito. Lo indicamos con una flechita de esa manera. Esta clase realmente a lo mejor para algunos fue entretenida porque le aclaró las dudas. Para otro a lo mejor fue una lata. Y otro prendió esta cuestión y dijo, esta tontera la pago. Bueno, yo felicito a todo aquel que llegó hasta aquí y dijo, me aclaró ciertas dudas de profesor. Sí, me aclaró. Nos veremos en una próxima.